Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su madre naturaleza, el espacio ambiental de Canal Capital, la televisión pública. Hoy estamos en un sitio muy especial y con una persona que nos está introduciendo a la estética, al arte con una cultura. Estamos con el maestro Carlos Jacanamijoy, originario del Putumayo, y estamos en su taller en La Macarena, en Bogotá, Colombia. Es un honor para el canal tener al maestro Jaca, como le decimos familiarmente, y de manera que muchos de los televidentes jóvenes que quizás lo conocen mal, tengan esta oportunidad de conocerlo. Maestro, buenos días, bienvenido. Y para mucha gente, cuéntenos usted cómo fue su infancia en el Putumayo y su adolescencia, para empezar a entender la importancia de su pintura actualmente en Colombia y en el mundo. Buenos días. Bueno, qué rico tenerlos aquí en mi estudio. Me encanta. Y que tengamos que hacer un recorrido desde mi infancia hasta ahora, en el sitio donde estamos. Yo nací en el Putumayo, en Santiago. El pueblo se llama Santiago. Es el primer pueblo de entrada hacia el Putumayo, por el lado de los Andes. Nací en un sitio muy andino, pero era muy cercano también a la selva. ¿A qué altura, perdón? No sé, es la misma altura de Bogotá. ¿Ah, sí? Y hay páramos, hay montañas, hay piedemonte, hay un desfiladero grandísimo que baja en zigzag hasta la selva. Entonces todos esos caminos los recorrí de la mano de mi papá, que era chamán y que tenía muchos amigos para allá. Entonces mi infancia pasó como toda esa vida hasta podría decir que hasta antes de entrar a la escuela, antes de enfrentarme como con los tableros, las tizas y el abecedario y las tablas de sumar y de restar y las sagradas escrituras y todo esto, viví esa vida que es muy libre, muy espontánea, muy rural. de niño, muy rural, totalmente rural. A veces hay una cosa también en la sociedad de que se cree que lo rural no es válido. Se cree a veces que la ciencia, la tecnología, la televisión es menos aburridor que la vida rural. Eso lo entendía uno allá de niño porque la sociedad funcionaba así. Pero ahora me he dado cuenta que gracias a ese tesoro yo he podido comunicar mi vida de infancia, ahora de grande, contarle al mundo y bueno, y a los televidentes, por ejemplo, hacerles entender de que esa vida rural no es para nada mala. Al contrario. Puede ser al contrario. Cada cosa tiene sus virtudes. Maestro, es curioso que mucha gente que habla del Putumayo y que no conoce el Putumayo, siendo parte de nuestro territorio nacional, no se imagina que el Putumayo tenga páramos y que usted nació a los 2.600 metros como en Bogotá, porque uno lo asocia con el ecosistema amazónico. Entonces, allí usted sube la vereda Santiago, es como parecido al Valle del Sibundoy. Sí, el valle es un valle pequeño que después del páramo, para ir a la selva, toca pasar por ese territorio que es bellísimo. Hay 4 pueblos y hace parte del Putumayo. Entonces, cada vez que la gente nombra Putumayo siempre se asocia solo con la selva, pero tiene lo que te acabo de contar, páramo, y es bellísimo precisamente por eso, porque tiene muchos climas. Porque es que hay un gran desconocimiento precisamente de esa diversidad, de esa biodiversidad de esa zona del Putumayo. Tema además que antes de que entremos a hablar de su pintura y de esa espiritualidad, de eso que usted nos transmite a través de su pintura, hablemos un poco del Putumayo, del contexto actual. ¿Qué pasa en el Putumayo desde el punto de vista social, ambiental, en donde se han dado una confluencia de conflictos, de conflicto armado? ¿Usted cómo lo ve desde Bogotá, eso que está pasando en su tierra ancestral? Sí, me parece terrible, por ejemplo, que el acuerdo 004, el del plan de salvaguarda que hizo el gobierno hace creo que un par de años, y están trabajando en eso,
haya nacido porque allá hubo un paro armado. Hace, no sé, como unos, no recuerdo, como unos 10, 12 años hubo un paro armado ahí en el Valle de Sibundoy. Cerraron las carreteras y se acabaron todos los víveres. Y esa es una zona de agricultura y lechera. Entonces la leche empezaron a botarla, sobró toda la sociedad que miraba con el rabito del ojo la comida, la dieta de los indígenas, ya en un momento de emergencia, de subsistencia, de supervivencia, tuvieron que acudir a los tubérculos y al modo de vida de los indígenas. Y ahora, digamos, gracias a ese paro armado, como que hubo como un equilibrio porque la gente empezó a consumir la comida de los indígenas, porque todo lo que venía de las tiendas y de los supermercados y del mercado normal de la dieta colombiana ya se había acabado todo. Entonces, y por ese mismo encierro, por ese paro armado, pues se ha creado ahora el plan de salvaguarda con algunas comunidades indígenas como la mía, que es la Inga. Entonces los Ingas estamos en vías de extinción. Yo no sabía que estábamos en vías de extinción, pero entonces el propósito, la apuesta de los Ingas, unirse con el Estado, es para reivindicar esos derechos ancestrales y esa vida, retomarla para ver con otro paradigma, desde otro punto de vista, otros modos de vida, otros modos de pensar, otros modos de sentir. Me parece bonito, eso en el papel está bonito, pero a la hora de aplicarlo, creo que es una apuesta grande para la sociedad colombiana. ¿Cómo es esa distribución espacial de la población? Sí, los Ingas, por ejemplo, hay Ingas del Alto y hay Ingas del Medio y hay Ingas del Bajo Putumayo. Los Ingas provenimos de los Incas del Perú, entonces hablamos el mismo quechua. Y ese quechua recorre desde Tierra de Fuego, desde el sur de Argentina, sí, hasta el norte, incluso hasta el sur de México. Entonces, si en Colombia mismo a veces no conocemos nuestra geografía y nuestro pasado, entonces hablamos mucho, tenemos muchos quechuismos. Hay palabras en el español. quechuas en el español. Por ejemplo, viringo. No sé si han escuchado la palabra viringo. ¿Que está desnudo? Sí, esa palabra es en quechua. ¿Qué más? Ñapa. La ñapa. O taita. O el chumbe. ¿qué? O huaca. ¿Una huaca? Huaca es cementerio. Sí, claro. Sí. De ahí ya vienen guaqueros. Los guaqueros, sí. Bueno, hay mucho más en el suroccidente colombiano, por ejemplo en Cali. En Cali le dicen chuspa, es sí, a una bolsa. A la bolsa, sí. Bueno, así, y a veces no nos enteramos de que nosotros tenemos esa influencia cultural. Lo hacemos inconsciente. Sí, sí, sí. Maestro, usted va a presentar próximamente una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Se le rinde un homenaje nacional por su trayectoria. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque vamos a hablar de la gran exposición del maestro Hakan Amijoy. Seguimos en Su Madre Naturaleza hablando de la exposición, la retrospectiva que tendrá el maestro Carlos Hakan Amijoy en el Museo de Arte Moderno de Bogotá próximamente, en el mes de septiembre. Maestro, ¿cómo nace esa iniciativa de la retrospectiva? Cuéntenos un poco, ya con el reconocimiento nacional e internacional que usted tiene, ¿de dónde nace esa iniciativa para hacerla en septiembre del 2014? Sí, yo creo que para mí es un honor estar en el Museo de Arte Moderno, el museo más importante de Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica, haciendo esta retrospectiva. Es un recuento desde los inicios de mi vida profesional.
Y yo, aunque yo empecé pintando, bueno, toda la vida he pintado, a los 13 años quería abrir mi taller, dejando un poco de lado los estudios de bachillerato, pero al fin continué mis estudios, terminé la universidad. Después de terminar mi universidad, empecé mi carrera, digamos, profesional, en donde empecé a cuestionarme y a preguntarme y a viajar hacia mí mismo para poder expresar de alguna manera lo mío, lo nuestro, lo que somos. Es a partir de ahí en donde se va a mostrar esta retrospectiva, porque me parece que lleva más de 20 años de trayectoria, en donde desde el inicio de las primeras pinturas hasta hoy se está echando casi la misma historia. Son las mismas reflexiones, son las mismas maneras de decir y de expresar qué hay detrás de mí como cultura. Algo atávico, algo ancestral, algo muy histórico y algo que nos toca a todos los colombianos y a todos los latinoamericanos como originarios de este continente que yo soy. Hay cosas que contar. A veces esas voces de los indígenas no están, no hay diálogo con Occidente, entonces yo retomo como ese relevo de los antepasados para contar esas historias, no con esta voz, con el español, sino con un lenguaje diferente que es el lenguaje de la estética, el lenguaje de lo visual, el lenguaje de lo perceptivo, es en donde yo quiero comunicar para tocarle las fibras sensibles a una sociedad que a veces por nuestra historia, como nos ha tocado de colonización y a veces de maltrato, de desarraigo, poder contarle a la sociedad y que abramos los ojos hacia nosotros. Esto es más un llamado de atención, que abramos los ojos y valoremos lo nuestro, no veamos lo foráneo como si fuera Sí, lo foráneo como nos ha enseñado la colonización, de que eso era lo más importante. Y hasta ahora, a veces creemos que homogeneizando la cultura o con ese tema de la globalización, la internacionalización, homogeneizamos los pensamientos, las ideas y las maneras de ver y de ser. Entonces lo que yo quiero mostrar con estas pinturas es precisamente esas otro tipo de visiones que existe en cualquier rincón del planeta y que yo quiero darle a conocer esas maneras de sentir y de ser. Gracias por ese mensaje tan lindo. Cuéntenos de ese viaje interior hacia la espiritualidad que usted traduce en cada una de estas pinturas que nos da la oportunidad de ver en su taller. Sí, a veces para quienes no conocen mi pintura, o para quienes conocen mi pintura, han visto mi pintura, solamente la pintura, digamos, la apariencia, lo que aparece ahí en 2 dimensiones, de pronto no conocen lo que hay detrás. Entonces, lo que yo te contaba al comienzo, que después de la universidad yo me gané una beca para ir a Europa, pero al mismo tiempo me gané una beca como una bolsa de trabajo que daba lo que ahora es el Ministerio de Cultura, en ese tiempo era Colcultura. Y tuve que renunciar a la beca para irme a Europa. Y le hice la apuesta a ir hacia mí mismo. O sea, eso quiere decir que viajé al Putumayo, viajé con esa vocación de artista y con esas herramientas de haber estudiado arte y estética para retomar lo mío, para recorrer esos espacios que en algún momento dejé congelados y que quería caminarlos. Uno, caminarlos físicamente, y otro, pues perceptivamente lograr retomar ese pasado. A ese pasado me refería cuando cuento la historia que después de la colonización y con esa idea que nos metieron a nosotros de la creación de las razas, de que las razas sí existen y nosotros no lo creímos. Ahora científicamente está comprobado que las razas no existen. Casi todos somos hermanitos y todos venimos de África, incluso de una manera, como lo dice la Biblia, de manera incestuosa. Todos somos parientes, así vivan en otros continentes y en otros territorios. Entonces, cuando de niños nos contaron esas historias, uno a veces se lo creía.
de que los indios tienen que ser, con ese estereotipo, de que tienen que ser maltratados, tienen que ser evangelizados, tienen que ser pobres, tienen que ser arrastrados, y esa es la idea de que, y además brutos. Entonces, uno creía esa historia desde niño, Sí. y a veces hasta con los vecinos, con los niños pequeños, uno se agarraba a los puños. De igual manera, nuestra historia ha sido así. De ahí viene la violencia en Colombia, yo creo, porque no hemos tenido ese respeto por el otro. Por lo que tú decías, que la cultura judeocristiana dice lo del prójimo, pero sencillamente se traduce que es el otro, en el respeto al otro, a la manera de ser, de sentir, de ver, de percibir el mundo, y nosotros debemos respetarlo. Entonces, nace esta pintura en donde yo voy y le doy valor a todo eso atávico, a todo aquello, a toda aquella historia que no se ha tocado. No se había tocado porque yo pasé por la primaria, el bachillerato y la universidad, en donde no se tocaba de una manera muy sesgada Tangencial. nuestra historia. O sea, nuestra historia solamente la nombraban los incas, los mayas y los aztecas. O estaban en el Museo Nacional, o están en los museos, o en los museos europeos, en el Museo del Hombre, por ejemplo, en París, sí aparecen las otras culturas, pero nosotros como seres humanos vivos no aparecíamos. Entonces en la primaria, cuando no te cuentan, cuando no te dan valor de lo que eres, uno se termina creyendo ese cuento de que de verdad los indios deben ser con el estereotipo que ellos nos han fijado. Entonces yo retomo esta parte de mi cultura y digo, bueno, yo quiero mostrar lo que somos, cómo sienten los abuelos, cómo... Entonces de ahí vienen todos estos colores, estas percepciones, estos recuerdos, esta memoria y esto vívido presente, que todavía lo estamos sintiendo, no como en ese pasado del que a veces las sociedades de este continente lo ven solo de manera teórica, en donde dicen, no, es que nosotros somos muy orgullosos de que venimos de los indios y venimos de los negros, pero en realidad tenemos que empezar a respetarnos con como somos, con esa realidad. Ese es un mensaje muy importante, a mí me hace vibrar y creo que mirando sus pinturas, maestro, y además escuchándolo, ojalá que muchos de ustedes miren, busquen en el Google y vean esta obra del maestro Hakan Amijoy para que se den cuenta cómo él nos lleva a vibrar nuevamente sobre las raíces ancestrales de nuestro territorio. Vamos a hablar, vamos a una pausa y ya volvemos porque también queremos hablar de la estrategia de biodiversidad, tema político que en este momento nos interesa mucho comentar con el maestro. Ya volvemos. Volvemos nuevamente con el maestro Jaca, aquí desde su madre naturaleza, en el barrio La Macarena, en Bogotá. Tenemos el gran honor de tenerlo hoy, primera vez que tenemos un pintor de reconocimiento internacional de origen inga del Putumayo colombiano, y sería muy lindo, maestro, que nos contara de sus relaciones familiares, de la relación con su papá. Cuéntenos, porque muchos de los jóvenes que nos ven hoy quizás y que están estudiando en los colegios y en las universidades no conocen, uno, la región, y dos, esa relación tan linda que tuvo usted con su papá, que era una persona tan importante. Sí, hay dos cosas que contar de esas historias cuando se habla de lo que te decía hace rato, de nuestros ancestros y nuestra historia y nuestra memoria. Una cosa que es negativa y la otra que puede ser demasiado positiva, son dos polos muy opuestos. Una es que a los indígenas se satanizó desde la llegada de los españoles y se dijo que siempre se hablaba de manera peyorativa. Y ¿De los indígenas? De los indígenas, sí. Y entonces mi papá era chamán. Y a ellos, empezando por la religión misma, en la evangelización, se los excomulgaba y se los trataba mal porque se les decía que ese era parte del demonio y que eran brujos. Por un lado eso. Por otro lado, cuando hablaba con mi abuela,
también los niños del pueblo, o no sé, la sociedad en general, la culpa no la tienen los niños, la culpa tiene toda una historia que llegó hasta esos niños. Entonces uno hoy se pregunta qué pasaba con esos niños, incluso los de hoy, que los niños de hoy, de aquí de Bogotá o de cualquier ciudad capital de Latinoamérica, también seguimos pensando de esa manera, ¿no? De esa manera peyorativa, en donde se cree todavía esos visos, esa manera de ver esos falsos valores de la colonia, sí, de cómo no se valorizaba. La verdad que sí, a uno a veces lo hacían sentir avergonzado de que su papá fuera un brujo y que su papá estaba de parte del demonio, del diablo, como lo decía la religión, porque ese era en los términos en los que querían colonizar y evangelizar y dominar. Entonces yo retomo esta parte y esa es la parte bonita en donde toda esa manera de pensar de mis padres, de los abuelos y de todos esos valores que se le da, y a veces mucha gente hoy lo ha visto en el otro extremo, en donde ya se ve de como demasiada golosina, como esencializando demasiado hacia el otro lado. Entonces, no, qué belleza los indios, cómo son de bonitos, hasta ahí, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, de verdad, lo que yo tomo es esa manera de percibir que tiene la cultura universal de la sociedad en general, de ver a los indígenas, pero no están viendo esos valores y esas virtudes que de verdad habían detrás de eso, porque se ha sesgado esa historia. Entonces, yo retomo toda esa parte de perceptiva que veían, por ejemplo, los chamanes o los abuelos con ese conocimiento atávico y las abuelas, porque hasta antes, esto es más o menos, cuando empezó mi pintura, empecé a ver y a recorrer desde antes de yo entrar a la escuela. Cuando veo, era pequeño. Sí, en mi primera infancia, los primeros recuerdos, mis primeras memorias, y todo era esto. Era como ese paraíso perdido que a veces, como que Occidente y los ojos de hoy, de la ciencia, de la tecnología y de la globalización, quieren volver y volcarse como a esta vida, a esta parte que no está dicha. Maestro, pero entonces cuénteme, ¿qué papel juega el viaje en su inspiración, en su relación con ese viaje interior? Porque hemos leído en muchos de los libros que están publicados sobre su obra la importancia de la relación con su padre, chamán, y la iniciación al yagé. Sí, el yagé, por otro lado, también acá en Colombia he visto que se ha puesto muy de moda, sobre todo para los estudiantes y universitarios, entonces es bueno que ellos sepan que hay que tener cuidado, que tienen que ir con una guía también. El yagé para mí, para nosotros los ingas, empezó desde la pequeña infancia, eran rituales que nos preparaban para fortalecernos. Entonces, para madurar. Para que tuviéramos fuerza para enfrentar la vida, los avatares de la vida. Y entonces ellos, aunque es uno de los pilares fundamentales, no hace parte esencial de mi pintura. Es que a veces asocian el yagé con mi pintura, no es directamente, es una de las partes. Obvio que cualquier trabajo en literatura, en artes, en filosofía, en poesía, se vuelve casi una autobiografía, lo que uno cuenta. Entonces, en esta autobiografía hay esa manera de ver la vida también que tenían nuestros abuelos. Y una de esas es esa experiencia también del viaje que es interesante. Yo sí le recomiendo a mucha gente para que la experimente, porque por un lado no es como lo que la gente a veces piensa en las ciudades, de que de pronto puede ser rumba o que va a encontrar la gran respuesta ahí. No. O el efecto psicodélico de drogas vulgares. Entonces tiene que ser cuidadoso, bien dirigido, con un chamán que sea reconocido y puede ser edificante para cualquier persona, no solamente para los ingas. De una construcción interior.
Sí, sí, sí. Bueno, esto nos lleva además a hablar, y lo vamos a desarrollar más adelante. Maestro, ¿usted qué piensa sobre la legalización de las drogas? En este momento que este tema está tan vigente en un país como Colombia, que ha sido realmente afectado por el narcotráfico y por todo lo que conocemos, no hay necesidad de entrar en el detalle, pero todos conocemos cómo ha sido toda esta historia nefasta de las drogas en Colombia. ¿Usted qué opina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Usted cree que es posible que lleguemos a la legalización, a cambiar la cultura de la droga y asociado a la paz? Porque ¿cómo asociamos ese cambio político sobre el manejo de las drogas y la construcción de la paz? Me parece, no sé, he escuchado muchas manifestaciones sobre la legalización de las drogas y yo estoy muy de acuerdo con eso. Me parece incluso que la manera que tienen de ver a ciertas plantas se las ha visto también desde una visión estereotipada también. Como la coca. Como la coca con los indígenas, o también las otras plantas, que se las ve solamente con esa visión de Occidente en donde se quiere todo clasificar. Y a veces los indígenas acá lo veían era desde otro punto de vista, cómo se ve el cuerpo, cómo se ve la vida. El cuerpo es una totalidad, no es el cuerpo como se ha clasificado, como ha clasificado desde el paradigma de Occidente, en donde el cuerpo se ve como aparte de la tierra. Acá se ve el cuerpo como un conjunto, como ustedes lo nombran en este programa, que es su madre, la naturaleza. Su madre naturaleza. Me parece bellísimo ese nombre porque es un madrazo bonito, un madrazo bien dado, pero muy bonito, y puede dar lecciones para que respetemos a la madre naturaleza, precisamente a esas plantas, porque la naturaleza, como lo dicen los abuelos sabedores indígenas, la naturaleza tiene unas hojitas que pueden ser veneno, otras hojitas que pueden ser remedio y otras hojitas que nos van a alimentar. Igual somos la misma cosa, orgánicamente somos la misma cosa, la sangre y la savia casi que en un mismo torrente se pueden unir y nos dan lecciones maravillosas. Entonces, con respecto al tema de la legalización de las drogas, lo que pasa es que es la visión y el uso que le damos. Entonces, si le damos buen uso, pueden ser remedios, estas plantas que se llaman drogas y que ha creado el narcotráfico. Si la legalizamos, yo creo que puede coger otro ritmo, incluso puede llevarnos a la tan anhelada paz de la que siempre se ha hablado y se ha escrito. Bueno, fíjense que es tan importante volver a retomar esos temas actuales con el maestro Jaca, que habla desde su corazón sobre esos temas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque nos falta hablar del tema de la biodiversidad. Ya volvemos. Nuevamente con su madre naturaleza. Estamos, además, maestro Jaca, muy preocupados y preocupadas por las movilizaciones sociales, muy justas además, especialmente por un tema que probablemente es de su corazón también, y es la soberanía alimentaria. ¿Qué cree usted que en un país tan mega biodiverso, donde se producen tantos alimentos, estemos importando maíz, casi al 80%, estemos importando tantos alimentos y que pequeños agricultores estén compitiendo con estos productos importados? Por ejemplo, ¿qué pasa en el Putumayo? Sí, lo que yo pienso de esto es lo que veníamos hablando del tema anterior, de cómo la historia se cuenta desde la dominación y no se tienen en cuenta esos otros paradigmas. ¿Y esos otros paradigmas qué quiere decir? ¿Qué son modos de vida? ¿Qué son obviamente modos de vida, o sea, de la alimentación y de la dieta? Precisamente uno de estos cuadros tiene que ver con
con eso de la dieta. Se llama Un insignificante plato de arroz. Este cuadro se llama así, Un insignificante plato de arroz. Es pintado terminado en el 2013. Sí. Precisamente porque tiene que ver con eso, con aquello de las dietas. En la dieta indígena no había arroz. Yo comía el arroz hasta ya, no sé, como a los 10, 12 años más o menos, probé por primera vez el arroz. Y era algo muy seductor el arroz. Mi abuelita no lo sabía hacer, pero nos inventaba un arroz ahí a su manera. Entonces, es una reflexión sobre eso, porque pues la dieta, como sabemos, americana de este continente era el maíz. Claro. Y lo que yo pienso de eso es cómo nos viene como un peso grandote con el tema de la globalización. Entonces nos traen toda esa comida de afuera, que sobre todo viene con todas esas discusiones de la comida chatarra y de los preservantes. Sí, que le echan a la comida. Y las semillas certificadas. Y eso, y de los que crean adicción. Bueno, entonces lo que yo pienso como unas ciertas bebidas que son adictivas. Sí, eso. Y que la gente quiere tomar más y más. No quiero mencionar el nombre aquí para no hacerle la propaganda. Sí, sí. Entonces lo que yo pienso, por ejemplo, con lo que pasaba con el paro armado y que la gente volvió a retomar las dietas indígenas de lo que tienen las abuelas en el pan coger, en la chagra o en el solar. Es algo que da lecciones al mundo entero, porque pienso yo que en vez de homogeneizar con esa cosa global de que todos tenemos que comer lo mismo, de que una bebida o una comida tiene que llegar a todos los rincones del planeta, más bien deberíamos respetar también en cada espacio, en sus cada diferencias vereda. culturales. Eso, entonces, y eso es lo más maravilloso. La comida desde el comienzo ha sido fusión, lo que pasa es que ahora está de moda, entonces la gente dice comida fusión. Todas las comidas son fusiones. Pero maestro, ¿usted qué opina? Por ejemplo, hace poco estábamos viendo un documental que está circulando por las redes sociales y lo que pasó en Campo Alegre, en el Huila, que por una ley que salió a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se han destruido semillas ancestrales que los campesinos, especialmente arroceros en Campo Alegre, Huila, tenían guardadas para sus futuras cosechas. Y a raíz de esta ley, tema que vamos a desarrollar más adelante en este programa, fueron destruidas muchas toneladas de semillas de arroz porque les obliga a los campesinos y a los pequeños a comprar semillas certificadas. ¿A usted cómo le parece este tema? Eso es lo que me parece cuando una mentira se vuelve verdad, o sea, se vuelve crimen legal. Y nosotros sabemos que lo sabemos, los gobiernos lo entienden, el Estado lo entiende. Pero las personas que conviven en sus territorios, unidos a la tierra y en sus chagras, ellos nunca las van a entender. Sabemos que eso es un crimen, pero es un crimen legal. Entonces me parece que esas marchas y todas estas protestas pues tienen que funcionar y los oídos del Estado tienen que hacerle caso. Yo creo que lo que se trata es de buscar... Deberíamos, y la paz se llega de esa manera, en donde aceptemos esos otros modos de ver la vida, esos otros paradigmas, porque como lo he dicho desde el comienzo de esta charla, es solo un solo paradigma al que estamos haciendo caso, que es el dominante y el que toda la vida en la historia de Occidente ha dominado. Pero hay otras maneras de ver, los campesinos, no solamente los indígenas, sino los campesinos, quienes las comunidades son afros también. Las comunidades que viven en esos territorios a los que debemos respetarle sus vidas. No le vamos a llegar con los enlatados allá, cuando ellos ya son felices comiendo esos alimentos. ¿Cómo asociamos y cómo podemos entender que justamente esta biodiversidad está plasmada en sus cuadros?
Lo que yo pienso de la biodiversidad, que es un concepto también que a veces no se aterriza en la realidad. Y a veces estos conceptos creados como la idea de multicultural, como de biodiversidad, cuando llegamos a esas comunidades rurales que no entienden estos nuevos conceptos, estos neologismos que se están creando en el mundo, a veces se imponen ciertos conceptos que llegan desde acá y no la entendemos, y es una imposición también. La biodiversidad puede sonar bonito hasta cuando no la apliquemos, no aterricemos esa teoría y esos tecnicismos que a veces no se encuentran, no casan la teoría con la práctica y los modos de vida de las comunidades. Ojo, eso es un mensaje, y es que lo que podemos lanzar desde Bogotá, que es muy loable e importante, porque esa es la manera como se prestan los servicios ecosistémicos y la importancia que tienen los ecosistemas y la conservación de los ecosistemas para el mantenimiento de pescadores, de campesinos, que obviamente frente a las locomotoras pues tenemos unas grandes dudas, ¿no? Como a veces las locomotoras que estamos viendo los efectos pueden afectar esta biodiversidad. Maestro, hablemos del tema de la minería y de la agricultura extensiva antes de terminar este maravilloso diálogo con usted, porque es importante que su pintura nos lleve a reflexionar justamente qué está pasando con estos temas gruesos de país frente a lo que usted está expresando en su pintura. Lo que me parece, no sé, hace poquito yo soy hincha de personas, por ejemplo, como Pepe Mujica. Me parece maravilloso la manera de pensar de él. Además, siempre que él habla sobre estos temas políticos globales y mundiales, con ese pequeño regaño al mundo que le dio la vuelta al planeta, sí, me pareció espectacular. Sí. Además, porque él cita a los originarios de este continente, como a los aymaras y a los quechuas, que yo vengo de los quechuas. Entonces, cuando yo pienso que venimos de los incas, yo pienso sencillamente en mis abuelos, o en los tatarabuelos, o en mi papá, que era el más cercano a mí, que fue chamán, y exploró esa biodiversidad, exploró esas otras maneras de ver la existencia y la vida. Entonces, nosotros debemos buscar, entre estos discursos globales, debemos buscar ese equilibrio con quienes atávicamente han convivido con la naturaleza. ¿Por qué no hacerles caso? No sé, por qué a veces solamente quedan los grandes discursos, en los grandes salones, en los vuelos de primera, en esos tecnicismos que se crean afuera. No sé, y ese afuera es una abstracción, es una teoría, son conceptos. La gente a veces se llena de conceptos, parecen demasiado ininteligibles esos conceptos, es una abstracción que no casa con nuestra realidad. Entonces, cuando casan con esa realidad, sencillamente es buscar un equilibrio, o sea, pararle oreja, pararle bolas a estos abuelos que hace años nos están gritando, le están gritando a toda la sociedad: párenos bolas, escúchenos. Y precisamente estas manifestaciones, estos paros y todo esto que se está manifestando el pueblo, la gente, no solamente los colectivos urbanos, sino rurales, es precisamente para eso, para que los escuchemos. El Estado debería escuchar y buscar ese equilibrio. No crear esa pugna, esa violencia que siempre se ha creado, sino buscar ese equilibrio. Bueno, después de esta charla que tiene un valor filosófico, político y artístico del maestro Hakan Amijoy, vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque tenemos todavía otro tema maravilloso que tratar. Estamos en Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de Canal Capital, y el maestro Hakan Amijoy, aquí desde su taller en el barrio La Macarena en Bogotá, nos menciona esa necesidad de volver, de hacer ese viaje dentro de nosotros mismos.
Y maestro, usted menciona esa necesidad de diálogo en un momento de coyuntura tan importante de movimientos agrarios, de movimientos rurales. Acordémonos, por ejemplo, qué ha pasado con los pueblos raizales y el fallo de La Haya, en que esa relación, esa participación, ese diálogo con el gobierno nacional desde Bogotá no se dio con los isleños en San Andrés. ¿Sucede también eso con los territorios del sur del país, con el Putumayo, con esas políticas del gobierno central frente al desarrollo futuro de zonas como el Putumayo? Sí, lo que yo pienso es que retomando los conceptos y las ideas desde solo un punto de vista, a veces nos hacemos o se hacen los de la vista gorda y los de las orejas mochas. Entonces es algo muy sencillo, uno debe llegar a esas veredas y a esas regiones y escuchar, eso es lo que pasa y no se escucha. En las fronteras, por ejemplo, con el ordenamiento territorial, la constitución nueva, bueno, todas esas son, no soy politólogo, no soy experto en eso, pero nomás es entender de que debemos buscar ese equilibrio y debemos escucharnos. Y a veces esa centralización nunca llega a las periferias, no llega a los territorios que más se necesitan. Y esa es la protesta de toda la gente, o sea, los que vivimos en las fronteras, hay algunos ingas allá, por ejemplo, también que viven en las fronteras y el drama es igual, el drama y el crimen que se está cometiendo, porque es un crimen que se está cometiendo, es igualito que lo que pasa con los isleños, es la misma. Nos enteramos todos de lo que pasaba, de su realidad hasta ahora. ¿Por qué? Porque decidieron allá en La Haya algo que no es equilibrado. A ellos tampoco, ellos ni siquiera han venido acá, no conocen lo que está pasando con cada uno de estos personajes, con estos nativos, sean negros, indios, blancos, amarillos, de cualquier color. Son seres humanos que están sufriendo. Y es lo mismo, lo que pasa es que a veces nos enredamos en conceptualizar y en teorizar y en esas nuevas técnicas de dominación. Parte de la diplomacia. Sí. Maestro, respecto a la educación, que ese es un tema bien importante, que es fundamental para poder construir la paz en nuestro país, y además una educación diversificada, respetuosa de la diversidad cultural. ¿Usted cómo se imagina que precisamente en la cultura inga, en el Putumayo y en las zonas donde se hablan otras lenguas, se mantengan ese bilingüismo que es parte de esa forma de vivir la cultura ancestral y la cultura del siglo XXI? ¿Cómo se está dando esa educación? ¿Usted cree que está acorde con la necesidad de esas culturas? Por esa misma experiencia que yo tengo, que cuando acudí a hacer mi trabajo, a expresarme como con originalidad y a buscar decirle algo nuevo a la sociedad, yo acudí a mi primera infancia, antes de llegar a la escuela. Cuando uno llega a la escuela, cuando cualquier ser humano llega a la escuela, es ahí donde empieza a violentársele su vida, porque es una imposición de otros sueños y de otras ideas. Yo creo que lo que pasa con la educación tiene que ser ese respeto también por esa manera de ver la vida que tienen las otras culturas, y entonces tenemos que buscar ese equilibrio. O sea, para mí la palabra importante es equilibrio, así suena muy redundante, a veces suena, no sé, suena por los discursos mismos, suena muy manida, una palabra muy manida como la madre, la naturaleza, la madre tierra, se le ha dicho tanto, entonces se cree que es mamertismo seguir siempre dándole al mismo tema, pero es eso, porque no se ha escuchado. Entonces, en la educación también yo creo que si buscamos ese equilibrio de esas otras maneras de ver la vida, se puede haber un entendimiento. ¿Usted tuvo en su educación, en su infancia, también educación
en quechua? Porque supongo que Lo que hablaban pasa en es quechua en que, su lo familia. que pasa es que digamos, ese concepto nomás de educación Sí. ya es un concepto ¿Occidental? eurocentrista, sí. Sí. Entonces, acá se aprendía haciendo. Uno aprendía de ecosistema, biodiversidad, política, sociología, arte, antropología, estética, lo que sea, ahí. ¿En la casa? Haciendo, en la chagra, Sí. con la abuela. Entonces, a uno lo castigaban cuando pisaba una hojita, la abuela sencillamente le daba rejo a uno y le decía, mire, no entiende que esta hojita es un remedio, esta otra es un veneno, esta otra es la comida, y la comida es ese plato que usted, con el que se alimenta. Entonces, ¿qué entra ahí? No sé, biología, antropología, política, sociología, ecología, todo va unido. Y todo unido también al cuerpo, que es un todo, y el planeta también es un todo. Bueno, esta visión, esta cosmogonía que nos trae el maestro Hakanamijoy desde Bogotá, es para invitarlos a que ustedes vayan también a ver su exposición en el mes de septiembre en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, haciéndole un honor, maestro, porque realmente lo que usted nos transmite desde sus raíces culturales, habiendo pasado por tantos viajes, por vivir en Nueva York, en Brooklyn, tema que no hablamos, pero que esperamos que alguna vez podamos volver a retomar cuál fue esa experiencia suya en Estados Unidos, y que vuelve otra vez usted a vivir en Colombia, y con estas maravillosas obras, estas y muchas otras que usted ha producido a lo largo de más de 20 años, nos trae un mensaje profundo de respeto a la biodiversidad, respeto a la diversidad cultural, respeto a los movimientos sociales que están clamando los derechos a su territorio. Con su madre naturaleza, esperamos que nos escriban al correo electrónico sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co, y en el Facebook también tenemos la nota de prensa que anuncia las preguntas fundamentales de este programa con el maestro Haka, como le decimos familiarmente. Esperamos tenerlos en Su Madre Naturaleza todos los viernes a las 8:45 de la noche, repetición para los noctámbulos a la medianoche, y los sábados a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto. Gracias, maestro. Muchas gracias.